Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, a esta nueva lección de francés. Si no me conoces, yo soy Sil y estoy aquí para ayudarte a aprender un poquito francés, mi idioma natal. Así que si quieres quedarte por aquí, te invito a suscribirte al canal aquí abajo y a visitar mis redes sociales, muy importante también, que son Facebook e Instagram. En la fisionomía del cuerpo humano es muy importante saberlo en cualquier idioma. Así que espero que este vídeo os interese y ¡vamos allá! Muy bien, empezamos por la cabeza, lo que sería la tête. La tête. Tête. Puedes decirlo con la E al final, o si, dependiendo de la región, algunos se saltan las E al final de las palabras, como muchas veces te he indicado. Entonces tendríamos la tête, 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 o la tête. Y para ti, mucho más conveniente, mucho más fácil no pronunciar esa E al final. La tête, tête, tête. Le front, la frente, le front. Le front, la frente, le front. Gargarismo, le front. Luego en la cabeza también tenemos el pelo, el cabello. Les cheveux, cheveux. Y tienes que irte a esa E francesa, que es como un intento de erupto que no logra salir de la superficie, ¿no? Es se te queda ahí metido. Cheveux. Les cheveux, los cabellos. Le cheveu es únicamente un cabello. Le cheveu. Vamos con los ojos. Les yeux. Ou l'œil, que es únicamente un ojo. Les yeux, dos. Les yeux. Zumbas un poquito como una abeja. Yeux, la I va primero y después. Yeux, les yeux. Ou l'œil, mon œil. Eso es mi ojo, como decir, no me vas a tomar el pelo. Mon œil. Mon œil. Œil. Luego en el ojo tendríamos la paupière. Esta en realidad sería la paupière móvil, el párpado móvil. La paupière. Paupière. ¿Te hace pensar en Mary Poppins un poquito? Paupière. Mary Poppins. Paupière. Luego tendríamos le cil o les cils, que es la pestaña, las pestañas. Le cil, singular. Les cils, plural. Les cils, j'ai des faux cils, que es pestañas postizas. Faux cils, realmente sería pestañas falsas. Faux cils. Le sourcil, que está sobre la pestaña. Sourcil. Luego tendríamos le nez. Cuidado que si mientes, le nez se alarga como Pinocho. Le nez. Es que hay una Z al final, pero es muda. Se dice ne. La narine, son las narinas, los agujeritos. Narine, la narine, les narines. Luego tendríamos, yo no, pero bueno, si me disfrazara así, la barbe, que es la barba. Eso, si yo fuese chico, pues tendría barbas. La barbe. Ronroneas o hace un poquito de gárgaras. Barbe, la barba. O también podría dejarme un bigote. La moustache, qué elegante, ¿verdad? Moustache. 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 Les pattes, eso ya no me lo dejaría yo. Les pattes, que son las patillas. Les pattes, que es como una pata de un perro. Les pattes. La fossette, que sería o el hoyuelo o les fossettes, estos hoyuelos
de aquí, vamos. La fossette, la fossette. Una cosa que a mí me encantaba en Francia y aquí en España pues no está la palabra similar. Les taches de rousseur, y es pues todas las pequitas de aquí, ¿no? Pues de los que tienen ese tipo de fisionomía tan bonita. La bouche, 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 la boca. Y luego tendríamos les lèvres, que serían los labios. Lo has entendido, ¿verdad? Les, súbemela un poquito esa E. Lèvres, lèvres, les lèvres ou la lèvre, una sola, la lèvre. Los dientes, les dents ou la dent, les dents ou la dent, les dents, la dent. La gencive, gencive, la mâchoire, la mandíbula, la langue, la langue, que es la lengua, la langue. Le palais, el paladar, le palais, que es como un palacio además. Palais es palacio y también paladar. Palais, la luette, fíjate, es la campanilla, luette. Les oreilles, oreille, une oreille, deux oreilles, les joues ou la joue. La joue es una, les joues son dos. Les joues, le visage, que es todo. Le visage, el rostro, visage. La peau, que es la piel, la peau, la gorge, la garganta, la gorge, et le cou, que es todo el cuello, le cou. Bueno, amores, yo creo que para hoy ya está bien y iremos bajando, ¿verdad? Iremos haciendo más partes del cuerpo. Espero que esta os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis darme esos deditos arriba, suscribiros al canal si no estáis suscritos y os gustan estos tipos de vídeo y queréis que haga más, pues entonces dejármelo también en comentarios o también pasándote por mis redes sociales que son Facebook e Instagram. Aquí te las dejo. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine, le 15 du prochain mois. Te mando un beso muy grande y te digo hasta la próxima, hasta el 15 del mes próximo, ¿de acuerdo? No faltéis que yo estaré aquí. Un besito, bisous, bye.